Dios nos continúe bendiciendo. Agradecido de Dios y de este canal que nos permite una vez más compartir con ustedes en esta sesión de temas de análisis. Y hoy vamos a hablar de un reino de amor y de poder. Un reino de amor y de poder. Y vamos a iniciar leyendo en Salmos 103, su versículo 19, que dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre toda la tierra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos, sobre toda la tierra. Su reino domina sobre las lluvias, sobre los mares, sobre toda la naturaleza completa, y domina sobre la vida del hombre que se entrega a él. Esto fue demostrado por Jesús en varias oportunidades, al dar vida a una persona que había muerto, al detener los vientos del mal y una serie de cosas, de actividades que hizo Jesús, el cual era el representante y es representante de ese reino, que lo ejerció aquí en la tierra durante 3 años. Pero es un reino que tiene sus leyes. Las leyes son las que hacen posible la vida. Sin leyes, la vida no es posible. Imagínense ustedes que no haya leyes de tránsito, que todo el mundo ande como le dé la gana, a la derecha o a la izquierda, o que pase en la esquina el que le dé la gana, sin una luz y sin nada. Entonces las leyes son las que hacen posible la vida en sociedad. Y leemos en Mateo capítulo 22, del versículo 35 al 40, y dice: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense cómo un reino tan poderoso y tan grande, sus leyes están basadas en el amor. Toda potencia que nosotros vemos de nosotros los humanos, de los seres humanos, basan sus leyes en las prisiones, en las ejecuciones, en las guerras, en los derramamientos de sangre. Se imponen esos reinos. Esos reinos se imponen, los reinos terrenales se imponen por medio de la presión, por medio de las guerras, por medio de la tortura, y las leyes casi siempre están inclinadas hacia el castigo. Sin embargo, vemos como un reino tan grande como el reino de Dios sustenta sus leyes en lo que es el amor. Pero ese reino tiene requisitos. Hay requisitos para nosotros poder pertenecer a ese reino. Y si leemos en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo primero que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras si queremos pertenecer a ese reino. Tener conocimiento por medio de la palabra de qué es ese reino, de cómo se maneja ese reino y todo lo concerniente a ese reino. Si nosotros queremos saber sobre cualquier potencia, sobre cualquier país, nosotros tenemos que estudiar lo que es ese país, cómo se constituyó, cómo se ha formado y cómo se maneja. Así es, el primer paso es escudriñar las escrituras. Y si leemos en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El segundo paso es, después de conocer las escrituras, entonces llevarla a la práctica. Dice que no todo el que dice Señor, Señor, o sea, no todo el que conoce la palabra, sino el que hace lo que está escrito en esa palabra. Ese es el segundo paso que tenemos que dar. Y en Efesios 2:19 dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios. Ya inmediatamente usted hace lo que le dicen profesión de fe, usted se inclina ante Dios y le dice: Señor, yo estoy aquí, yo quiero pertenecer a ese reino. Inmediatamente el Espíritu Santo lo va guiando, usted va entendiendo la palabra, porque no todo el que lee la palabra, según con el propósito que usted la lea, a veces hay mucha gente que la han leído con un propósito malsano y no la han entendido. Entonces, cuando usted lee la palabra con el objetivo de usted pertenecer a ese reino en el cual las leyes están establecidas por medio del amor,
entonces el Espíritu Santo le da el conocimiento de esa palabra. Usted empieza a hacer la voluntad de Dios y ya usted pertenece a esa familia, al reino de Dios. Fíjense que aquí, cuando usted va, un ejemplo, a una empresa, que usted dice, yo quiero pertenecer a esta empresa, yo quiero ser un colaborador de esta empresa, hay un departamento de reclutamiento que es el que lo recibe y le exige cuáles son los requisitos para usted estar ahí. En este reino es distinto. En este reino el mismo Dios es el que recluta. Él no tiene departamento, él no tiene a nadie, a ningún santo ni nada, no tiene que ir donde San Pedro, ni donde San Juan, no. Usted se va ante su presencia y él es que lo recluta. Él mismo es que lo introduce. Fíjense la humildad con que trabaja un reino de tanto poder, sustentado en la ley del amor, y que el mismo Dios es quien lo ejecuta. Eso es un reino de amor. El reino de amor en el cual sus leyes se sustentan en el amor. Ahora vamos a ver la parte del reino de poder, un reino de poder. Y dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabra. El reino de Dios no consiste en que yo ande por ahí diciendo que yo soy cristiano, que yo esto y que yo aquello y que yo soy hijo de Dios. El reino de Dios consiste en el poder que yo pueda manifestar de Dios en mi vida, de yo serle testigo a Dios a través de lo que yo hago, de que yo he sido transformado para honra y gloria de Dios. Pero dice en Mateo 23:2-3, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense cómo Jesús ahora cita a los fariseos. Los fariseos eran estudiosos de la palabra, conocían la palabra, los fariseos, pero lamentablemente no la entendían, no entendieron el momento en que estaban viviendo cuando Jesús vino a la tierra. No entendieron que ese era el Mesías, y en vez de unirse al Mesías, que era lo correcto, lo que hicieron fue que lo enfrentaron. Entonces ellos conocían la palabra, tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no hacían lo que decían porque el poder no estaba en ellos. Ellos no habían pertenecido, no pertenecían al reino, aunque conocían la palabra. Porque recuérdense que habíamos dicho que luego de escudriñar las escrituras, tenemos entonces que ponerla en práctica. Ellos lo que les gustaban era estar en las primeras sillas, en la cena, los primeros bancos en la sinagoga, y que todo el mundo le llamara rabí y le llamara maestro. Entonces yo no gano nada con estar diciendo que yo soy, que yo sé y que yo esto, y que yo no esté haciendo lo que yo debo hacer, demostrando el poder del reino al cual yo digo que pertenezco. Y si leemos en Lucas capítulo 9, del versículo 1 y 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y lo envió a predicar el reino de Dios. Fíjense cómo él aquí le da poder. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que exhibir hoy. Nosotros los cristianos tenemos que exhibir ese poder del reino al cual nosotros pertenecemos. Fíjense que un militar bien formado, bien entrenado, cuando habla con una persona, muchas veces no habla igual que un civil, que una persona que no tenga esa formación, porque demuestra que pertenece a una institución. Si usted se fija, cuando usted habla con un militar, generalmente usted sabe que el carácter de la forma de él no es la forma de un civil, porque está demostrando al cuerpo al cual él pertenece. Entonces nosotros tenemos también que ser así. Nosotros tenemos que demostrar que nosotros hemos recibido el poder del reino al cual pertenecemos y llevar ese reino con amor, que son las leyes, ante nuestros prójimos, ante todo lo que nos rodean, en todas las actividades que hacemos. Si leemos en los Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo lo dice claro aquí. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos. ¿Testigos de qué? De ese poder.
pero no un poder para masacrar, no un poder para privar, no un poder para exhibirnos cosas materiales, ni cosas que nosotros cualidades como hombres, como cualidades de la carne. Es un poder para nosotros reflejar el amor. Cuando nosotros por medio de ese poder reflejamos el amor, nosotros estamos siendo testigos del reino a que pertenecemos. Y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, el que recibe el poder del Espíritu Santo no se avergüenza. No se avergüenza, está al frente de todo. Mira, ese hombre cristiano, sí, por la misericordia de Dios yo soy cristiano, porque él siente el poder y él mira a la persona que lamentablemente no han entrado al reino. Él lo mira con compasión. Él lo mira con compasión. Él lo invita a entrar al reino con sus actitudes, con lo que él hace, no con su palabra. Y la persona va mirando a esa persona que fue transformada, que tiene el poder del reino para actuar con amor, que es la ley en la que se sustenta ese reino, y dice, pero yo quiero de eso. Yo quisiera de eso que esa persona tiene. Entonces, queridos hermanos y amigos que me ven ahora y que me escuchan, nosotros hoy tenemos la oportunidad de afianzarnos, lo que estamos en el reino, afianzarnos en ese reino, buscando cada día más de su poder para, por medio del amor, ser testigo de ese reino. Y todo aquel que no ha recibido todavía a Jesucristo como su Salvador y que no ha llenado sus documentos de su entrevista con el que recluta, que es Dios, el que no se ha presentado ante Dios, le digo, Señor, pero yo quiero ser parte de ese reino. Eso no es algo difícil. Solo tiene que poner de su parte y decir, pero yo quisiera tener ese poder. Yo quiero tener el poder para yo poder crucificar los deseos de la carne, para poder llevarme bien con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, para poder caminar en paz en esta tierra y para, por su misericordia, un día en que todo esto terminará, poder ir a morar eternamente al reino de los cielos. Hoy tenemos esa oportunidad, tanto los que estamos dentro, de fortalecernos cada día más con ese poder, el poder que se sustenta en el amor, y el que no le conoce, el que no está, que se inicie, que no es nada difícil. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que todo lo que hemos dicho aquí haya sido de su parte, que entre a nuestra mente y nuestros corazones y que nos haga ser cada día mejores miembros de su reino. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, Jehová Dios del universo, Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias porque usted nos ha permitido compartir esta palabra, Padre, con todas estas personas, Padre, que nos ven y que nos escuchan en este momento. Mira a las personas que están enfermos, Señor, muchas personas atribuladas por lo difícil que se pone la vida cada día más, pero que tengamos presente, Padre, que podamos tener presente que todo en este mundo es pasajero y que todo terminará, tanto el gozo como la tristeza. Mira los que están presos, muchas personas, Padre, que se encuentran atribulados por deuda, por las situaciones económicas. Mira los países que se encuentran en guerra, Señor, los países que se encuentran en dificultades económicas, en terrorismo, en vandalismo. Señor, que por su misericordia, Padre, todo esto pueda transformarse en paz, en felicidad, que nosotros los hombres cada día busquemos más de su reino y que podamos, Señor, alcanzar la paz que solo Jesucristo da en esta tierra y que al final podamos entrar al reino de los cielos por su misericordia. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.